Estamos entonces en Bereshit capítulo 40. Dice, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Misraim y el panadero delinquieron contra su amo, el rey de Misraim. Misraim, ¿verdad? Es Egipto, para los que no saben. El capítulo 39 recuerdan que es a partir del momento en que Yosef llega a Egipto, vendido como esclavo a Potifar, y abuelo bendice en todo lo que hace. Él era tan bien parecido que la esposa de Potifar se enamora de él y lo trata de manipular para estar con él, y cuando no logra estar con él, lo que hace es más bien acusarlo falsamente de que la trató de violar, entonces lo echan a él a la cárcel. Estando en la cárcel, y abuelo favorece nuevamente, y estando ahí se convierte en el jefe de ahí, básicamente, se le da el cuidado de toda la cárcel. Obviamente él tenía un jefe, pero igual que era, por decirlo así, el ayudante de Potifar para todo, ahora se convirtió en el ayudante del dueño de la cárcel para todo, o del jefe de la cárcel. Con esto también, ¿verdad? Habíamos hablado la interpretación de ese capítulo anterior, era la segunda venida, ¿verdad? La segunda venida, el testigo como Moshe, viniendo como Zorobabel, o sea, naciendo en confusión entre Babilonia espiritual, no en Israel, no en la tierra prometida, sino en la Babilonia espiritual entre los gentiles, en Egipto. Entonces, al igual que Moisés nació en Egipto, al igual que Yosef fue vendido como esclavo en Egipto, al igual que Jacob murió en Egipto, al igual que Zorobabel estuvo en Babilonia, nació en Babilonia, etcétera, etcétera. Hay muchos etcéteras ahí para entender que la segunda venida, pues todos esos anteriores eran reflejos de la segunda venida, que la segunda venida sucedería entre las naciones. Entonces, por eso el reflejo de la segunda venida en la historia de Yosef empieza cuando él llega como un esclavo a Misraim, representando, manifestándose en la tierra, encarnando en la tierra como la segunda venida y cayendo en pecado, que eso es la esclavitud, y ahora necesitando de la salvación a través de la primer venida, que es Yahushua hace 2000 años. Por eso leíamos en Isaías el lunes anterior, recuerdan que Yahweh dijo que, que su brazo, que se sorprendió de que no había nadie que lo ayudara, que no había nadie que se interpusiese cuando el mundo entero va a querer matar a los testigos, ¿verdad? Como diciendo, cuando la segunda venida se presente, Yahweh se sorprende de que no hay nadie que se interponga para que no los maten, a pesar de ser justos y estar predicando la verdad. Entonces después Yahweh dice que como no ve nadie, entonces, y nadie lo quiere ayudar, que entonces él mismo se tiene que salvar a sí mismo. Su brazo lo tiene que salvar, y como sabemos, el brazo es la primera venida, la mano es la segunda venida. Entonces Yahushua vino para dejar la salvación disponible para que cuando se volviese a presentar la pudiese tomar. Por eso es que Pablo nos cuenta que el Mesías no se tiene que presentar dos veces sin pecado para pagar por el pecado, porque ya lo hizo, con solo que lo haga una vez es suficiente. Por eso es que la segunda vez se va a dar de esta manera, lo cual yo sé que es muy nuevo y sorprendente para la mayoría de las personas, pero eso es lo que la escritura nos muestra. Por eso la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Y esta es una, yo creo que esa es una de las parábolas más claras que Yahushua nos dio para entender lo que sería la segunda venida, lo que respecta a parábolas. Pero lamentablemente, por la enseñanza que se nos daba en las iglesias cristianas, no entendíamos la profundidad de ese capítulo. Y en la doctrina cristiana se habla de esa parábola como simplemente, y también es verdad, que quede claro, como el hecho de que cada uno de nosotros, cuando caímos en pecado, nos convertimos en el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces es como se le enseña a todo el mundo, lo cual no está mal, pero esa es la interpretación más simple de esa parábola. Si usted lee detalle por detalle, palabra por palabra, esa parábola, se va a dar cuenta que eh, el hijo que nunca hizo nada malo y al que el padre le dijo, todo lo mío es tuyo, ese es Yahushua, la primera venida, por eso era el mayor. El hijo pródigo que andaba pastando con los cerdos, el hijo menor que se fue con las rameras representa iglesias falsas, cerdos, hemos hablado, representa a la gente que es medio pura
y en lo que respecta a religiones representa el cristianismo. El hecho de que era el menor quiere decir que llegó de segundo. El hecho de que lo visten de rey quiere decir que viene a reinar, así como Yahushua vino a ser el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, etcétera, etcétera. El hecho de que matan un becerro cuando él llega, puesto que la segunda venida es representado por el becerro, así como Yahushua por el cordero y el macho cabrío. Toda la historia es una representación del Padre, Yahweh, Yahushua, el Hijo que nunca pecó, y la segunda venida, el que cayó en pecado, pero se arrepintió. Eso es lo que representa la historia del Hijo pródigo. Entonces, volviendo a Bereshit 40, ya Yosef está en la cárcel. Entonces, ahora este capítulo que vamos a ver es el tiempo que Yosef estuvo en la cárcel, qué pasó en ese tiempo, y por ende también, ¿se acuerdan que yo les había explicado que la vida de Yosef, si vemos la vida de Yosef como este periodo, como siempre les he dicho, se puede interpretar que toda la vida de Yosef es como la primera venida, si se interpreta de una forma, si se interpreta de otra, se puede interpretar que es la segunda venida. Pero una que es hasta más clara, y la que hemos venido viendo, es que la vida entera se divide en la primera y la segunda venida, ¿verdad? El capítulo 37 habíamos visto que es la primera venida. Capítulo 38 es un paréntesis que representa la apostasía, los últimos 2000 años, y el capítulo 39 representa la segunda venida. Cuando lo metieron otra vez en la cisterna, en la cárcel en este caso, como lo traducen, a pesar de que es la misma palabra en hebreo, representa la segunda muerte. O sea, cuando vino por segunda vez y lo mataron como el testigo. ¿Estamos? Ahora, la otra interpretación que les decía, como la vida entera del primero o la vida entera del último, en el caso del último, ¿se acuerdan que les había dicho? La cárcel representa un periodo de inactividad. Vamos a ver, como cuando Moshe, antes de que Yahweh lo escogiese para ir a sacar a Israel de Egipto, Moshe fue puesto 10 años en una cárcel. El periodo de cárcel es un periodo de inactividad, como cuando Moshe estuvo en la cárcel antes de ser enviado. Esa parte de Moshe en la cárcel no aparece en la Torá, pero sí aparece en el libro de Yashar, que como sabemos es confirmado por la Torá, por la escritura, por Samuel, Josué, hablan de ese libro, entonces está confirmado como inspirado, entonces sí lo podemos creer. Entonces, Moisés estuvo en la cárcel antes de ser enviado, estuvo escondido, nadie sabía dónde estaba. Ahora vemos que Yosef igual está en la cárcel antes de salir a tomar poder. Igual ha sucedido con otros. A Abraham lo metieron a la cárcel antes de tratar de matarlo, pero sobrevivió porque Yahweh lo salvó. En realidad todos los que representan la segunda venida, de una u otra forma estuvieron en algún momento escondidos o en un lugar donde no se esperaba que estuviesen, como también Jacob, que por años pensó que se iba a ir al infierno por no cumplir el mandamiento de honrar a padre y a madre. ¿Recuerdan? Por estar donde Labán trabajando, en una tierra que no era suya, trabajando para una persona que no era su papá, etc. Entonces cada persona pasó por algo, cada persona que representa la segunda venida tiene un evento en su vida que representa ese momento de inactividad, que como les he dicho, lo más seguro, o lo que por lo menos yo creo hasta el momento, es que se refiere a los años antes de salir a dar testimonio. ¿Se acuerdan que los dos testigos dan testimonio por 3 años y medio? Y digamos, Yahushua empezó su ministerio a los 30 años. No estoy diciendo que los dos testigos vayan a empezar a los 30 años, que quede claro, pero Yahushua empezó a los 30. Como vemos en la escritura leemos y aparece a los 12 que está hablando con los fariseos, con los maestros de la ley, y después de ahí no lo volvemos a ver hasta los 30. Entonces hay un periodo de tiempo que hay un montón de gente especulando de qué estaba haciendo, dónde andaba y todo eso, pero si no está, es por algo que no está escrito. Entonces básicamente ese periodo es a lo que me refiero, un periodo en el que nadie sabe dónde está, quién es y todo lo demás, cuándo va a empezar, etc. Entonces los dos testigos ahorita, a pesar de que están por salir al mundo a dar testimonio, no estoy diciendo que estén en la cárcel, pero están escondidos del mundo como si estuviesen encerrados en algún lado. ¿Para qué? Para que aprendan la doctrina correcta, para que Yahweh les hable y los prepare para llevar a cabo la misión que Yahweh les tiene. Eclesiastes 4. Dice, mejor es un muchacho pobre y sabio
que un rey viejo e insensato que ya no sabe ser precavido, aunque aquel haya salido de la cárcel para reinar, o aunque en su reino haya nacido pobre. Sí. Mejor es un hombre pobre y sabio que un viejo insensato, ¿verdad? Se supone, lamentablemente hoy en día no hay muchos ejemplos de esto, pero que la edad trae experiencia, trae sabiduría. Entonces, solo por eso es más lógico que un adulto, que un anciano tenga una posición de autoridad o de juicio, pero cuando estamos en un mundo en el que los ancianos son un montón de impíos e insensatos, es mejor, por más joven que sea la persona, si es sabio, que tome ese lugar. Por ejemplo, Yahushua tenía 30 años cuando empezó su ministerio. De fijo, muchos le reclamaban la edad que tenía, como que era muy joven, mientras que algunos fariseos o el sumo sacerdote tal vez tenía 50, 60, 70. Entonces, mejor, por más joven que sea, es que reine el sabio a que reine el viejo. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio, que no admite consejos, necio por no admitir consejos. Algo estaba pensando yo ayer con respecto a esa palabra necio, que lamentablemente, generalmente en el mundo, cuando uno la usa, lo primero que le dice un cristiano es: ¡oh, no diga eso! Lo ven como una mala palabra, punto. Y vemos aquí Yahweh usándola. Entonces, ¿cómo es eso? Es porque sí existen los necios, no es una mala palabra, es una mala forma de ser. Por eso es que la Escritura nos dice que no debemos llamar a nuestros hermanos que creen lo mismo necios, porque entonces uno sería un necio. Entonces está hablando de que hay que saber identificar la verdadera necedad y no usar esa palabra así, porque sí significa mucho. Significa una persona que rechaza el conocimiento del Creador, del Todopoderoso, para rebelarse y hacer lo que Él quiera. Eso es un necio. Entonces sí existen, pero se supone que ninguno de nuestros hermanos es uno. Por eso Yahweh nos dice que no llamemos a nuestros hermanos así. Entonces, hay viejos necios que no admiten consejo. Eso es parte de la necedad, no admitir consejo, ¿verdad? Y lamentablemente la mayoría de las veces sucede por el ego. Las personas tienen un ego tan grande, y aún jóvenes, pero un joven es más común. El anciano se supone que ya ha aprendido con la experiencia y llegó a controlar su ego. Pero las personas, por su ego, uno les dice un consejo y lo desechan simplemente porque no les da la gana, porque no le quieren hacer caso a usted, porque quién es usted para decirle qué hacer, porque simplemente quieren seguir haciendo lo que hacían. Montones de ejemplos. Pero es el ego que le dice a uno: ¿por qué sabe esta persona? Todos esos pensamientos que se le vienen a uno cuando le vienen a uno a decir cosas, porque por más que uno sepa que no debe actuar así, los pensamientos llegan también, ¿verdad? Dependiendo de las personas. A veces si es un familiar, por eso no hay profeta en su propia nación, pero también Yahushua menciona al doctor que no sana a los de su propia familia. Y ustedes todos han visto eso, yo creo que todos lo han experimentado, que normalmente la gente que menos les pone atención con respecto a todo esto son la gente más cercana. La gente que usted esperaría que son los que más atención le pongan, porque es los que más quiere tener cerca en el reino de Yahweh. Entonces todo está tan torcido en este mundo que la gente que más amamos y nos ama, menos nos cree. Es lo más raro. Pero está escrito, no podemos ir en contra de lo que está escrito. Entonces dice: aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, o aunque en su reino naciera pobre. Aquí esto es una verdad irrefutable que Salomón llegó a conocer y la dejó escrita. Pero la razón por la que la dejó escrita también es porque fue la voluntad de Yahweh que tuviésemos esto como una profecía de la segunda venida. Porque recuerden, repito, Yahushua el Mesías vino como sumo sacerdote, Cohen Gadol. Ahora tiene que darse la segunda venida como Melech Gadol, gran rey. Y aquí estamos viendo que va a nacer pobre y que antes de convertirse en rey va a ser metido en la cárcel. Recuerdan que en Apocalipsis vemos que los dos testigos van a ser echados en cárcel y todo parece indicar que va a ser exactamente por 10 días, según la carta que envió Yahweh a una de las iglesias. Van a estar presos por 10 días. De ser así, como les he dicho, sería idéntico al tiempo que pasó Abraham en la cárcel, cuando Nimrod lo metió, para después mandarlo a matar con fuego. Igual que a los dos testigos. La bestia y el falso profeta los van a atrapar, los van a meter, todo parece indicar, en Yom Teruah,
el primer día del séptimo mes y van a durar 10 días. Los van a sacar en Yom Kippur y los van a matar para el día de expiación, sin ellos darse cuenta que ese es el día. Los van a matar, van a resucitar a los 3 días y medio, van a ascender al cielo, y estando en el cielo, el último, dice Apocalipsis 12, se acerca ante el trono de Yahweh, y Yahweh le da la autoridad para regir a las naciones con vara de hierro. Entonces, el último nace pobre, no solo en sentido literal, porque nacer pobre hoy en día es muy común, lamentablemente. Se está refiriendo a forma espiritual, principalmente. Yahushua, cuando nació, a los 12 años estaba hablando con los doctores de la ley, explicándoles lo que ellos no entendían. Me explico. Yahushua, cuando estaba en el vientre de Miriam, cuando Miriam fue a visitar a Elisheba, la madre de Yahuanán, el inmersor, Juan el Bautista, cuando ella llegó a donde Elisheba, Yahuanán recibió el espíritu en el vientre, cuando se vio con Yahushua en el vientre de Miriam. O sea, Yahushua estaba haciendo obras milagrosas desde que estaba en el vientre. También recuerden que Yahuanán dijo que Yahushua hizo tantos milagros que si se hubiesen escrito libros de absolutamente todos los milagros que hizo, estos no cabrían en la tierra. Entonces, Yahushua desde que nació rico espiritualmente, nació de una virgen, nació sin pecado, sin el pecado de Adán, porque Adán, en este caso Yosef, no se había acostado con ella aún. Entonces la semilla del hombre no fue puesta en Miriam. Entonces él nació sin pecado y se mantuvo así. Fue nacido del Espíritu, del Padre y el Espíritu uniéndose en Miriam y usando la genética de Miriam para tener carne para Yahushua. Entonces Yahushua nació rico, espiritualmente hablando, porque físicamente no aparece que anduviese con riquezas, ¿verdad? Recuerden que la escritura dice que Yahushua se hizo pobre para hacernos ricos, viniendo del cielo, que es la riqueza del reino, y bajando a este mundo, que es la pobreza. Entonces, a pesar de que Yahushua no tenía pecado, todo eso, eso obviamente, cuando lo comparamos con el ser humano común, lo que Yahushua tenía desde su nacimiento es ser rico. Pero el hecho de que Yahushua habitaba en el cielo y vino a habitar aquí, eso es convertirse en pobre. Entonces, si comparamos al cielo con la tierra es pobreza. Pero si comparamos a Yahushua con el resto de seres humanos, Yahushua es riqueza. ¿Sí se entendió eso? Similar a lo que dijo Yahushua de Juan el Bautista, Yahuanán el inmersor. Él dijo, de los nacidos de mujer no hay hombre más grande que Yahuanán el inmersor. Pero el que sea el más pequeño en el reino de Yahweh será más grande que Yahuanán el inmersor. Entonces es una forma de entender que por más alto que uno pueda llegar en este mundo, no se compara con lo que vamos a tener en el otro mundo. Dice, aunque haya salido de la cárcel quien llegó a reinar. Entonces dice, no importa que sea joven, con que sea sabio, es lo que necesitamos para que sea rey, aunque haya estado en la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a la cárcel, ya la sociedad lo ve como que no sirve para nada, lamentablemente. Sea culpable o sea inocente. Cuando una persona va a la cárcel, la gente ya lo ve diferente. Entonces, imagínense lo que sería, primero que todo, un hombre nace pobre, es joven, lo meten a la cárcel, y que después Yahweh lo vaya a poner de rey. Si no fuera porque Yahweh puede hacer lo que él quiera, todas las naciones reclamarían. La sociedad diría, pero ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre? No es la edad. No ve cómo se viste, puesto que es pobre. No ve que estuvo en la cárcel. ¿Cómo va a ser presidente? ¿Cómo va a ser líder? ¿Cómo va a ser gobernante? ¿Cómo va a ser rey en este caso? Entonces aquí vemos que por eso él tiene que decir, aunque haya salido de la cárcel. Y confirma que los dos testigos van a estar en la cárcel antes de salir a reinar. Y dice, antes que haya salido de la cárcel quien llegó a reinar, o aunque en su reino naciera pobre. O sea, aunque en este mundo hubiese nacido en pobreza. Todos nosotros, al haber pecado y haber nacido de un matrimonio de pecadores, porque verdad, lamentablemente, aunque nos duela, nuestros padres son pecadores. Y bueno, en el nombre de Yahushua, que ya no lo sean, porque ya conocen al Padre, ¿verdad? Pero mi punto es, estaban en pecado, aún en una doctrina falsa. Entonces nos enseñaron doctrinas falsas. Nos enseñaron pura falsedad.
sin ellos saber que eso era, ¿verdad? Que quede claro, no lo hicieron al propio, lo hicieron con amor, pero en error, lamentablemente. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros nos enseñaron falsedad y junto con eso nos enseñaron, bueno, mi papá no, pero en la mayoría de los casos, de Santa Claus, del conejo de Pascua, del ratón de los dientes, montones de cosas que son completamente mentira y que después, cuando la gente cuando los jóvenes o cuando los niños llegan a convertirse en jóvenes y se dan cuenta que esto era mentira, agarran todo lo demás, que es la religión, la escritura, y dicen, esto también debe ser mentira, porque tampoco lo puedo ver. Entonces enseñan un montón de falsedad que lleva a pobreza espiritual. La escritura dice que la sabiduría y el conocimiento son mejores que el oro y la plata. Entonces, si el conocimiento y la sabiduría es más que el oro y la plata, una persona que tenga conocimiento y sabiduría es más rico que una persona que tenga oro y plata. Por eso es que entendemos, aunque haya nacido pobre, nosotros nacimos pobre de conocimiento y sabiduría porque no sabíamos quién es el Todopoderoso, no sabíamos cómo llegar a Él, no sabíamos cuál era su verdadero camino, todo lo demás. Cuando Jacob envió a Yosef a donde sus hermanos, bueno, los hijos de Jacob, hermanos de Yosef, él iba vestido con su ropa de manga larga y de colores, ¿recuerdan? Que representaba que él iba a ser un rey. Entonces, va el rey con su ropa de realeza a ver a sus hermanos. De hecho, el hecho de que la ropa era de manga larga, en ese tiempo era el tipo de ropa que se le daba a personas que no se dedicaban a obras manuales. Entonces, por decirlo así, cuando Jacob le dio túnica a Yosef, básicamente lo estaba separando y apartando de sus hermanos, como diciendo, usted no tiene que trabajar con ellos, que ellos vayan y siembren y hagan esto y hagan lo otro, usted quédese aquí. ¿Por qué? Porque él se iba a encargar de ser rey. Entonces, ¿de qué se tenía que llenar? De sabiduría, no de ampollas, por decirlo de alguna manera. ¿Me explico? Entonces, eso fue algo que también a los hermanos no les gustaba, porque imagínense lo que era ir a hacer todo el trabajo manual y ver al otro hermano sentado viéndolos, solo viniendo a revisar cómo está todo, como supervisor, y era el menor en ese momento, bueno, cuando no estaba Benjamín, eso sí. Entonces, a lo que quiero llegar es, por un lado, eso de las obras manuales es interesante, porque recuerden que Yosef era como Jacob, y Jacob, recuerdan que la escritura dice que era un hombre de tienda, él se mantenía en la tienda, él cocinaba, cosa que no era muy común, ¿verdad? De los hombres. Él también pastoreaba, él no andaba cazando como Esaú, y pasaba estudiando, entonces pasaba metido en la tienda. Esto es algo similar a lo de Yosef, no estaba usando sus manos para hacer un trabajo manual. El capítulo 37, donde Yosef llega donde sus hermanos y lo meten en el pozo para representar la muerte del primero, él viene vestido de rey. Entonces visualmente era un rey, se sabía que no era pobre, porque tenía un papá que le daba todo lo que quería, y lo matan, la representación. Pero ahora en Egipto, ¿cómo llegó? Como un esclavo, y ahora va a salir para convertirse en rey. Entonces la misma historia que nos dijo Eclesiastés, representado por la falta de túnica, por el hecho de que primero llegó como un hijo, después llegó como un esclavo, por el hecho de que primero estaba entre sus hermanos y después entre los gentiles en Egipto, los idólatras. Todo eso está ahí representado. David, antes de llegar al poder, primero andaba con las ovejas. De hecho, para el papá y para sus hermanos, él no era hijo de él ni hermano de ellos, por la historia que ya hemos contado muchas veces aquí. Ahorita no lo voy a hacer porque sería otro tema. Eso muestra cómo el último viene y nadie lo considera un hijo de Yahweh. Nadie lo considera un hermano. Entonces no lo consideran ni hijo ni hermano, pero está pastoreando. Había un rey ya puesto, que era Saúl, que es similar a lo que les he dicho de Lucifer. Lucifer cayó del favor hace 6,000 años, o sea, hace 6 días para Yahweh, porque para Yahweh un día son como 1000 años. Así como Saúl primero cayó del favor y después del trono. Igual Lucifer. Y David representa la segunda venida, que repito, todo el mundo piensa que no es hermano ni es hijo, pero tiene ovejas. Y Yahweh lo escoge aunque nadie lo reconozca.
Yahweh lo levanta aunque nadie le dé el trono. Y es hasta que muere que Yahweh le da el trono a la fuerza, porque nadie se lo iba a dar. ¿Estamos? Entonces continúo con Bereshit 40, verso 2. Dice, y se enojó Paró contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. El rol o el trabajo de panadero y el de copero eran trabajos súper importantes. O sea, estilo ministro de Estado, ministro de defensa, por ejemplo. Algo así, que están súper cerca del presidente hoy en día. Esto era el copero y el panadero. Estos dos hombres se pueden ver como dos ángeles. Recuerden que habíamos visto que el faraón, como era el rey de Egipto, y Egipto era el imperio que tenía control del mundo en ese momento, el faraón representa positivamente a Yahweh el Todopoderoso, negativamente a Samael, el primer ángel en caer del favor de Yahweh, el primer Satanás. Positivamente Yahweh, negativamente Samael. Samael es el que tiene poder de la carne de este mundo. Yahweh es el que tiene poder del espíritu. Entonces, por eso, espiritualmente es uno, carnalmente es el otro. Ahora, cuando dice dos oficiales, los dos ángeles que tuvieron una mayor posición en el segundo cielo, los dos ángeles de los que más se habla con una posición alta en el segundo cielo, son Lucifer y Micael. Lucifer como el malo, Micael como el bueno, ¿verdad? Después se habla de Gabriel, pero normalmente Gabriel está como de segundo después de Micael, en lo que respecta a autoridad o jerarquía. Lucifer tenía el lugar más alto en un principio, por ende estaba hasta más alto que Micael, así como Saúl estaba más alto que David, si van entendiendo lo que quiero decir con todo eso. Entonces, los dos oficiales del faraón representan a dos ángeles que trabajaban directamente para Yahweh, o en un nivel más bajo, para un ángel a través del cual ellos vinieron a existir. El del vino sería Micael, el del pan sería Lucifer. Y ya voy a explicar por qué sería así. Bueno, voy a explicarlo de una vez más o menos. Ahorita me pongo más detalles. El vino representa a los muchos, ¿verdad? Por un lado representa al pueblo, pero también representa la viña, puesto que la viña es de donde se hace el vino. Y la viña está escrito que es Israel. ¿Estamos? Como sabemos, Micael es, como dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Micael. ¿Okay? En este tiempo, fin de los tiempos, se levantará en el mundo Micael, o sea, el ángel que está en el segundo cielo descenderá a la tierra y encarnará. O sea, eso es lo que está diciendo claramente. Solo que como normalmente nunca se ha enseñado que, bueno, en el cristianismo, en el judaísmo sí, en el cristianismo nunca se ha enseñado que los ángeles puedan venir a la tierra y encarnar como seres humanos, eso hace que las personas no lo interpreten así y que cuando yo lo diga tal vez digan, ah, no, hombre, se está exagerando. Pero la palabra levantar se refiere a como cuando uno se levanta de los muertos. O sea, tomar vida en este mundo. Y está diciendo en aquel tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Por ende se está refiriendo al tiempo que hay en este mundo. ¿Me explico? Entonces está diciendo en el fin de los tiempos de este mundo se va a levantar entre los hombres el ángel Micael, pero como un hombre. Recuerden que según el judaísmo, Elías, era un ángel, Sandalfón, y él le pidió a Yahweh el poder servir a los hombres de una manera más elevada, más poderosa. Entonces Yahweh lo convirtió en hombre y se convirtió en un sacerdote. En el judaísmo sí se sabe que eso sucede, los ángeles sí se vuelven hombres, y la escritura nos lo muestra, simplemente hay que leer con cuidado. Esto de Micael aparece aquí en el 12:1, pero en el libro de Daniel aparece Micael muchas veces. Y cuando se unen todos esos versos se puede entender todavía mejor lo que estoy diciendo. Dice, se levantará Micael, el gran príncipe. Gran es Gadol en hebreo. Príncipe es, bueno, depende, hay varias palabras que normalmente traducen como príncipe, pero normalmente Sar. A los ángeles se les llamaba así también, Sarim. Sar sería entonces Sar Gadol.
el príncipe, como sabemos, es el hijo del rey. Y el hijo del rey eventualmente se convierte en el rey. El príncipe eventualmente se convierte en el rey. Entonces es el gran príncipe que se va a convertir en el gran rey. ¿Y quién es el gran rey? La segunda venida de Yahweh en la tierra. Por eso es que Tesalonicenses dice que Yahweh mismo, con voz de mando, Yahushua es la palabra, el último es la voz, con voz de arcángel, el arcángel Micael es el que va a descender como la voz, va a recoger a todos los que estén en el mundo, esperándolo. Y vamos a ser reunidos, dice la escritura, con el soberano en las nubes. Entonces en Tesalonicenses y en Corintios está la cosecha, y ahí muestra que es el arcángel, la voz. Entonces entendemos que es Micael. Y cuando conectamos todo, entendemos, Micael viene, empieza como los dos testigos a dar testimonio como el gran príncipe, lo meten en la cárcel, lo matan, resucita, asciende, se convierte en el gran rey y ahora saca a Lucifer del cielo. Y se enojó, paró contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia. Así como, por ejemplo, este mundo es una prisión para las almas, en cierta forma, ¿verdad? La carne es una prisión para el alma. Entonces este mundo, por la carne, por el pecado, en cierta forma se puede ver como una prisión. Entonces estaría hablando del capitán de la guardia como el que está encargado de lo que es carne, lo que es materia en este mundo. Y se acuerda, al inicio dije que era Samael. Entonces en este caso sería como que el faraón es Yahweh, el capitán de la guardia sería Samael, el que mantiene a la gente presa en el pecado. Igual que Samael anda rugiendo, viendo a ver a quién devorar, hacerlo caer en pecado para que caiga en prisión, para que se vuelva esclavo de él. Entonces el capitán de la guardia está encargado de mantener a la gente encerrada. El faraón es el que tiene la autoridad para encerrar gente o para mandar gente a esta prisión. Al igual que habíamos hablado en el pasado también de cómo, por ejemplo, la prisión podía ser, que es otra interpretación que se le podría dar, el Seol mismo, ¿verdad? El Seol es una prisión donde la gente espera para después ser juzgado, como prisión preventiva. Volviendo aquí a esto, faraón como Yahweh, capitán de la guardia como Samael, panadero como Lucifer, copero como Micael. Y dice, y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde Yosef estaba preso. Vean que es en la casa del capitán de la guardia, no dice en la cárcel, lo dice después, sí, pero al decir en la casa, está hablando que la cárcel era una casa. Uno normalmente se imagina una cárcel, ¿verdad? Como con rejas y un montón de cosas feas, pero esto era una casa que tenía un lugar donde guardar gente. De hecho, les he dicho, era una cisterna, era un hoyo donde metían a la gente. Tal vez varios hoyos, pero por la forma en que vemos aquí, en un hoyo bien grande cabían varias personas. Y digo un hoyo porque en hebreo aparece como cisterna, la misma palabra que aparece en Génesis 37, cuando metieron a Yosef en la cisterna. Entonces, por eso es que les decía, cuando vemos el Seol como esta prisión, es porque cuando Yosef fue puesto en prisión lo mataron. Esa es la interpretación en la que tomamos la segunda mitad de la vida de Yosef como la segunda venida. La cárcel sería su muerte. Pero ahora, cuando vemos la vida de Yosef entera como la segunda venida, o en este caso incluimos a Micael, que es esa segunda venida, vemos que la cárcel en realidad se refiere a este mundo. Sí, ¿no? Espero no confundir a nadie. Es la casa que es una prisión. Entonces, por ser casa, puede representar este mundo donde es una prisión para las almas, los cuerpos y el pecado. Pero en una interpretación de que ya murió, sería el Seol, donde van las almas a estar encerradas esperando el juicio. Entonces, es una casa, igual que Yahushua dijo que este mundo es una casa, que él primero tenía que amarrar al hombre de la casa, al hombre fuerte de la casa, para después poder llegar a quitarle sus cosas. Refiriéndose a que Yahushua, a la primera venida, amarró a Satanás, el hombre de esta casa, para después venir como el ladrón en la noche a llevarse a sus escogidos en la cosecha. Y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde Yosef estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a Yosef,
y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Yosef les servía. Yosef había recibido favor de Yahweh, entonces lo habían puesto ahí como el que manejaba todo en la prisión. Pero aquí mismo vemos como estos dos hombres le servían al faraón, entonces cuando estaban en la cárcel, Yosef les servía. O sea, aunque ellos estuvieran en la cárcel, tenían gente que les sirviera. En cierta forma, recuerdan que les he dicho como la mayoría de los latinos, bendito sea Yahweh, venimos de Yosef, a través de Efraín, la mayoría de latinos. Entonces, qué curioso que aquí dice que Yosef servía a ambos, de los cuales uno es justo y el otro es un impío. Igual que nosotros, cuando estábamos en el cristianismo, con unas cosas servíamos a uno, con otras servíamos a otro, sin saberlo. Pero estábamos tratando de servir a dos sin saberlo. Por eso Yahushua nos dice, nadie puede servir a dos soberanos, porque amará a uno y odiará al otro. No puede servir a Yahweh y a Gad. No puede servir a Yahweh y a Mamón. No puede servir a Yahweh y a las riquezas, a la fortuna. No puede servir a Yahweh y a Dios. Dos diferentes. Por si algo, en hebreo, para los que nos escuchan, Gad es fortuna. Y como sabemos, Gad en inglés es Dios en español. Entonces, Yahweh en Isaías 65:11 nos habla de que Gad es Satanás. Igual que la carta para Pérgamo nos dice que Dios es Satanás. Y por eso nosotros nos llamamos a Yahweh con ese título que le pertenece a Satanás. Entonces aquí vemos cómo Yosef le servía a ambos. Así como nosotros cuando estábamos en la falsedad servíamos cosas diferentes sin saberlo. Según nosotros íbamos hacia el Creador, pero íbamos hacia Satanás. Según nosotros íbamos por el camino de verdad, mientras estábamos en el camino del error, de la mentira. Entonces, y el capitán de la guardia encargó de ellos a Yosef, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Mizraim, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Leemos un poco de Midrash, paréntesis. Dice, Yosef interpreta los sueños del jefe de escanciadores y del jefe de reposteros. Dice, Potifar puso a Yosef en una prisión, pero todas las noches era licenciado por unas horas para regresar a la casa de Potifar, porque éste quería que Yosef continuara supervisando la administración de su casa. Potifar fue el que lo mandó a la cárcel, pero era tan buen trabajador que pedía permiso para que lo dejaran salir, para que le hicieran la contaduría. Potifar sabía que Yosef era inocente, porque él sabía la esposa que tenía. Pero el hecho de que ella lo acusó y que ya todo el mundo en Egipto pensaba que era una verdad, fue lo que hizo que él lo metiera en la cárcel. Porque todo el mundo pensaba que era verdad. Entonces no se podía dejar libre si la gente iba a decir, este hombre es un violador. Entonces dice, aún ahora la esposa de Potifar no había renunciado a sus intentos de seducirlo. Después de meterlo en la cárcel acusándolo injustamente de violación, ahora lo va a visitar a la cárcel buscando visitas conyugales. Le dijo, ¿viste cómo logré que fueras encarcelado? Encontraré aún más acusaciones para imputarte. Entonces lo amenazaba con acusarlo de otras cosas para que él decidiera acostarse con ella. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Esta mujer representa a la gran ramera, a la iglesia falsa, que va a acusar a los dos testigos de algo falso para poder meterlos en la cárcel. Y después va a ir a la cárcel y les va a decir, vea, ya los metí en la cárcel. No se va a arrepentir de todo lo que ha dicho. No van a cambiar su doctrina, no van a cambiar su testimonio. Ya tuve el poder de meterlo a la cárcel. También tengo el poder de matarlos. Una forma de amenaza para meter miedo y que la persona decida hacer lo que la iglesia quiere. La iglesia falsa, por supuesto. Le dijo, ¿viste cómo logré que fueras encarcelado? Encontraré aún más acusaciones para imputarte. Yahweh dicta sentencia por el oprimido, contestó Yosef. Yahweh dicta sentencia por el oprimido. Entonces, cuando uno está siendo oprimido por alguien, por algo, por lo que sea, obviamente injustamente me refiero, Yahweh se va a encargar de hacer justicia. Se va a encargar, por eso él dice, la venganza es mía, yo pagaré.
Uno no debe andar buscando venganza, porque la venganza que Yahweh hace es mucho más grande que la que uno puede hacer. Entonces mejor tener dominio propio, controlar las emociones, tener paz, continuar con su vida y eventualmente verá la paga. Y si ellos se arrepienten, bendito sea Yahweh, pedirán perdón. Entonces, dice, te quitaré tu fuente de vida, amenazó. Lo que les decía, le dijo, ya te metí en la cárcel, ahora te mato. Lo que le van a decir a los dos testigos. Yahweh alimenta al hambriento, contestó Yosef. Entonces, como ella le dijo, ya te encarcelé y puedo buscar otras acusaciones para imputarte, para oprimirte. Entonces Yosef le responde, Yahweh dicta sentencia por el oprimido. Después ella le dice, te quitaré tu fuente de vida. Yosef le responde, Yahweh alimenta al hambriento. Si no satisfaces mi deseo, te haré atar con cadenas de hierro, amenazó ella. Yahweh libera a los prisioneros, contestó Yosef. Imagínense ella cómo se ponía, de que para todo tenía respuesta. Te doblegaré, lo amenazó. Yahweh eleva a los doblegados, Yosef le dijo. Te arrancaré los ojos, declaró ella. Yahweh abre los ojos del ciego, dijo Yosef. Vean qué poder. Obviamente eso sabemos que es cierto, Yahushua lo hizo, pero Yahushua le daba vista a personas que tenían ojos, pero no le servían. Ella está diciendo, te voy a arrancar los ojos, sacarle los ojos. Y él dice, no importa, Yahweh me da la vista. ¿Ah? Vean la fe. Y se acuerdan lo que les he dicho, que he pensado como una posibilidad, que si al testigo como Moshe le arrancan los ojos, como amenazaron a Yosef y como se lo hicieron a Sansón, quizá esa sería la razón por la que cuando Yahuhanán lo ve, dice que tiene sus ojos como llama de fuego, porque los ojos son la ventana del alma y el alma del último es el fuego consumidor. Pero quizás si vamos más allá, si le van a quitar los ojos físicos, quizá a partir de ahí lo que vaya a salir de sus ojos sea literalmente fuego. Y a través de ese fuego pueda ver, puesto que el fuego es luz. Y es la luz la que nos hace ver. ¿Sí me explico? Sí. Entonces sí es una posibilidad. Dice, te veré como esclavo. Oigan, te veré como esclavo de un país extranjero. Proclamó ominosamente. Lo mismo que hablábamos, la segunda venida como extranjero, como esclavo. En un futuro. Yahweh cuida a los extranjeros, contestó Yosef impávido. Como ella no podía tolerar el hecho de que él no le daría ni siquiera una mirada, ordenó que fuera castigado haciendo colocar un marco de hierro bajo su barba, que lo cortaba cada vez que bajaba la cabeza. Sin embargo, Yosef no la miró a la cara. O sea, le pusieron algo aquí que si él bajaba la cabeza le dolía. Entonces tenía que mantenerse así para, según ella, que la viera la fuerza. Pero Yosef estaba así. Sin embargo, Yosef no la miró a la cara. Mientras Yosef estuvo en prisión, la presencia de Yahweh estaba con él allí también. Y tuvo éxito en todos sus emprendimientos. Le cayó bien al oficial de la prisión, quien designó a Yosef como supervisor. Yosef estuvo en prisión durante 10 años. 10 años, igual que Moshe estuvo 10 años. Ahí vemos que Yosef y Moshe son reflejos del último. Abraham estuvo 10 días, el equivalente, pero en días. 10 años, como sabemos después estuvo 2 años más, pero eso es más adelante. 10 años como expiación por haber pronunciado la Lashon Hara contra sus 10 hermanos. ¿Se acuerdan que él hablaba de la mala fama de sus hermanos a su papá Jacob? Aunque a veces la mala fama era mentira. No porque él mintiese, sino porque él escuchaba y iba y contaba. Aún así estaba mal. A Yahweh no le gustan los informantes. Entonces, como corrección por haber hablado mal de sus 10 hermanos, porque en ese momento solo habían 10 y Yosef, después Benjamín, pero Benjamín estaba recién nacido. Entonces él hablaba de sus 10 hermanos, por eso fue a la cárcel 10 años. Porque recuerden, Yahweh paga medida por medida. Dice, después de 10 años, Yahweh logró que un incidente desviara el chismorreo del pueblo del justo Yosef hacia un tema nuevo
y al mismo tiempo lograr el engrandecimiento de Yosef. Vean qué curioso como lo pone. Logró que un incidente desviara el chismorreo del pueblo, del Sadik. Entonces, en ese tiempo todo el mundo andaba chismorreando de que Yosef era un violador. Pero Yahweh preparó todo para que en un momento específico, al final de los 10 años, la gente ya dejara de hablar de él como violador, sino que pasara algo nuevo, para que la gente ya estuviera hablando algo nuevo. Y a través de eso, ocasionar una oportunidad para que Yosef fuese levantado a una posición de poder. Dice, tanto el escanciador principal, el jefe de los mayordomos, como el jefe de los reposteros del faraón fueron culpables de un crimen. Vean que el copero era el jefe de los mayordomos, y recuerden que el mayordomo es el jefe de la casa. Entonces, si el copero era el jefe de la casa, o de los jefes de la casa, está mostrando la autoridad que había en este hombre. Por otro lado, Micael estaría conectado con el copero, porque recuerdan que Yahweh le dijo a Moshe que él sería el mayordomo de su casa. Igual lo vimos que era el rol del último. Entonces es como si le estuviese diciendo, serás el copero. Qué curioso, ¿qué fue el primer milagro que hizo Yahushua? Cambió agua en vino. ¿Qué mejor copero que un hombre que pueda cambiar agua en vino? Entonces Yahushua viene y cambia agua en vino. El último viene y cambia agua en sangre, que es representada por el vino. Yahushua vino a dar su sangre por los muchos. Igual que la viña representa a los muchos. Y bueno, de hecho sí creo que puedo decir unos cuantos ejemplos más, pero para ir con el panadero, en este caso estamos hablando de repostería, no estamos hablando de matzot, o sea, no estamos hablando de pan sin levadura, estamos hablando de un montón de panes con levadura, diferentes. El pan con levadura son los fariseos, la levadura de los fariseos, por ende ellos son pan lleno de aire, lleno de levadura. Entonces, si los fariseos son los reposteros, el jefe de los fariseos es Lucifer. El mismo Yahushua lo dijo, su padre es el mismo diablo, el acusador. Entonces, los fariseos se suponían que tenían que darle pan al pueblo, tenían que darle lejem de vida, comida espiritual al pueblo, pero ellos mismos se convirtieron en panes llenos de levadura, de soberbia, de hipocresía, de altanería, de falsedad. Y al convertirse en eso, llegan a tomar la posición como la de este panadero, este repostero, o más bien a estar bajo a quien este repostero representa. Lucifer era el ángel encargado de llevar la alabanza a Yahweh, ¿verdad? Era el ángel encargado de ejecutar justicia en este mundo. El que pecaba, lo mataba. El pueblo que venía a destruir a Israel era enviado a una guerra, etc. Por eso se le llamaba Sabaoth. Y por eso cuando Yahweh aparece como Yahweh Sabaoth, quiere decir que Yahweh estaba trabajando a través de ese ángel. Lo que traducen como Yahweh de los ejércitos. Ahora bien, Lucifer, al haber recibido luz en un principio, y por eso se llamaba Lucifer, el que lleva la luz, él se suponía que tenía que cuidar al pueblo de Israel y enseñarles el camino hacia Yahushua. Eso tal vez sea un poco enredado, pero recuerden que la Torah es lo que nos guía a Yahushua, la que nos apunta a Yahushua. Entonces, ese era el trabajo de Lucifer, que alumbrara el camino, que es Yahushua. Pero a él se le subió a la cabeza ese poder, esa autoridad, y decidió más bien guiar al pueblo por otro camino, su propio camino. Entonces empezó a enseñar falsedad, que es lo que vemos en el Talmud, la Torah Baal Pe. La Torah a través de la boca de Baal es la que siguen los judíos que no aceptan al Mesías Yahushua. Entonces los judíos que hoy en día no aceptan a Yahushua como Mesías es porque ellos interpretan la escritura a través del Talmud. Entonces la interpretan de una manera errónea, interpretada por Satanás, por Lucifer. Entonces Lucifer se convierte en el panadero y en todos sus siervos, todos sus rabinos, todos sus fariseos serían ejemplos de panaderos. ¿Sí me explico? Lucifer tenía que darle el pan al hombre, a los fariseos, para que los fariseos se lo dieran al pueblo. Pero Lucifer empezó a dar pan con levadura y los fariseos felices de la vida. Entonces, por eso es que hay una relación
En este caso de Micael con el copero, Lucifer con el panadero. Y vamos a continuar. Entonces, continúo con el Midrash. Dice, tanto el escanciador principal como el jefe de los reposteros del faraón fueron culpables de un crimen. Se encontró una mosca en la taza del rey preparada por el escanciador real. Una mosca. Interesante, Belcebú es el señor de las moscas. Si Belcebú es el señor de las moscas y entró una mosca en el vino, es como el pecado, ¿verdad? En una vida de gozo, que entre el pecado, desarma esa vida de gozo, trae tristeza, trae aflicción. Igual que recuerdan, hay un verso de la escritura que dice que una mosca que caiga en el perfume lo arruina. Entonces, algo similar aquí. Dice después, se encontró una mosca en la taza del rey preparada por el escanciador real y una piedra en el panecillo del faraón, horneada por el principal repostero. Ambos fueron encarcelados por haber ofendido al rey egipcio. Debían ser torturados por 12 meses y finalmente ejecutados. Esa era la condena. Como eran oficiales de importancia, Yosef fue asignado para atenderlos en prisión. Una mañana, cuando Yosef ingresó en la prisión, después de haber cumplido con sus tareas nocturnas en la casa de Potifar, encontró tanto al escanciador como al repostero alterados. ¿Por qué se los ve tan tristes hoy?, preguntó Yosef. Ambos tuvimos unos sueños anoche y nadie puede explicarnos su significado, contestaron. El sueño de cada uno tenía dos partes. Primero había soñado su propio sueño y a continuación la interpretación del sueño del otro. El copero tuvo un sueño que era para él y después tuvo otro sueño que era el del otro, y viceversa. De la misma forma, cuando Yosef oyó los sueños, Yahweh le reveló una interpretación para ellos y una interpretación para él. Entonces lo estoy leyendo para que veamos esas dos interpretaciones y después yo le estoy agregando la tercera, que es la de los ángeles. ¿Estamos? Dice, Yosef pensó que podría interpretar sus sueños, pero no se vanaglorió de su habilidad de interpretar sueños, diciendo humildemente, es Yahweh quien le otorga al hombre la percepción necesaria para interpretar sueños. Aquí vemos la humildad de Yosef. Ya Yahweh le había dado ese poder a Yosef, ese don. Pero no por eso Yosef se enorgullece y dice, yo se los interpreto, dígamelo. Sino que aún así deja claro primero, antes de interpretar, es Yahweh el que da la interpretación. Si quiere me los dice y si Yahweh quiere, él se los interpreta. Entonces vean la humildad de este hombre que nos debe caracterizar también a nosotros. También, si Yosef hubiese dicho, dígame lo que yo se lo interpreto, muy posible la revelación no le hubiese sido dada. No hubiese podido hacerlo. Otra cosa, aquí vemos entonces que Yosef tiene el don de interpretar sueños. Entonces tenía el recibir sueños y el interpretarlos. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque en el futuro, no en nuestro futuro, pero el de él, llegó el Mesías Yahushua, cuyo padrastro se llamaba Yosef también. Y Yosef, cuando Miriam le contó que un ángel se le había aparecido para decirle que iba a tener un hijo, aunque ellos no se hubiesen acostado todavía, Yosef obviamente estaba preocupado, nervioso, él oró y tuvo un sueño. Entonces vemos que Yosef, el padrastro de Yahushua, también tenía el don de sueños. Yosef, el hijo de Jacob, también tenía don de sueños. Es muy curioso también, para que se entienda, aún va más allá de ese reflejo, que así como Jacob era el padre de Yosef, del cual estamos hablando en Egipto, el papá de Yosef, el padrastro de Yahushua, se llamaba también Jacob. Entonces, hubo dos Jacob que tuvieron un Yosef cada uno, y ese Yosef interpretaba sueños. Tenía sueños. Entonces, estos dos Yosef están conectados. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque recuerden que la primera y la segunda venida es como dos caras de una misma moneda. Cohen Gadol, Melech Gadol. Lo que uno cumple físicamente, el otro lo cumple espiritualmente. Así como Yahushua nació de una virgen físicamente, Miriam, el último va a nacer de una virgen espiritualmente, la iglesia escogida. Y se puede seguir interpretando lo mismo, espiritual, físico y viceversa, como les dije. Entonces, en este caso, Yahushua en la carne era hijo de David, en la carne, porque Miriam era descendiente de David. Pero cuando a él le dijeron hijo de David, él dijo, ¿por qué me llaman hijo de David? Si David mismo me llamó soberano.
¿verdad? Cuando en Salmos él dijo, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces dijo Yahushua, si David lo llamó soberano, ¿cómo entonces va a ser él el hijo? Yahushua es la raíz de David. Eso quiere decir que la rama de David, o el renuevo de David, o el hijo de David, es la segunda venida. Pero curiosamente vemos en la escritura, principalmente en Génesis 49, que la primera venida sería a través de Yahudá, como lo fue, y la segunda venida a través de Yosef. Entonces, si la segunda venida va a ser a través de Yosef, ¿cómo es que va a ser llamado el hijo de David? Lo que uno cumple físico, el otro lo cumple espiritual. Recuerden que está escrito en Colosenses, en Gálatas, que en Yahushua no hay griego ni yahudí, porque todos somos uno. No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos uno. Yahushua es un yahudí. Por eso es que aunque aquí haya un gentil, uno de Isaacar, uno de Gad, uno de Dan, cuando cualquiera de ellos acepte a Yahushua se convierte en un yahudí. Entonces, físicamente, por ejemplo, de la tribu de Efraín, espiritualmente de la tribu de Yahudá, a través de Yahushua. ¿Sí se entiende eso? Entonces, así como Yahushua en la carne genéticamente vino a través de David, espiritualmente o simbólicamente era hijo de Yosef, el esposo de Miriam, soñador, hijo de Jacob, igual que este Yosef. El último se cumplió al revés. El último genéticamente viene a través de Yosef, a través de Efraín, hijo de Yosef, carne. Pero al recibir espiritualmente a Yahushua se convierte en Yahudí y por ende ya puede cumplir lo de la rama, el renuevo o el hijo de David. Entonces lo que uno es físico, el otro lo es espiritual. Así se da esto de hijo de David. Por eso es que el último es el hijo de David a pesar de genéticamente ser hijo de Yosef. Por eso es que vemos también, por ejemplo, de Pablo se mencionan como que él era un Yahudí y un hijo de Benjamín. Igual se mencionan dos tribus para Mardoqueo en el libro de Esther. Mardoqueo tenía dos tribus, Benjamín y Yahudá. Entonces hay explicaciones con respecto a eso, ahorita no voy a entrar en eso, pero es muy interesante ver cómo varias personas a la cual se les mencionan dos tribus, lo cual es extraño. Pero podría darse si un papá era de una tribu y la mamá era de otra tribu, por ejemplo. Es un ejemplo. Pero lo que representa es la segunda venida, cuando sería hijo de Efraín, pero espiritualmente de David. Por eso dos tribus para Mardoqueo, que representa la segunda venida. Por eso Paulus tenía dos nombres, por eso Paulus tenía ciudadanía romana, pero era un yahudí. Igual que el último viene como un romano, vestido de rojo, vestido de Esaú, de Edom, según Isaías 63, pero espiritualmente en realidad es un yahudí. Entonces es como Pablo. Entonces, eso de que una persona tenga dos tribus representa la segunda venida. Igualmente, lo que les decía ahora, la mayoría de latinos somos descendientes de Israel. Es por eso que solo los latinos tenemos dos apellidos. Porque nuestros antepasados, no querían dejar de darle honor a la tribu de la madre. Cuando se empezaron a mezclar las tribus. Cuando se empezaron a mezclar las tribus, decían, no, si no le damos el nombre de la madre, vamos a perder la tribu de la cual viene la madre, entonces tengamos dos apellidos, y por eso nosotros tenemos dos apellidos a diferencia de los estadounidenses y otras naciones, porque se empezaron a mezclar las tribus. Eso nos muestra entonces que todos nosotros somos de diferentes tribus, quizá, tal vez de papá de una tribu y de mamá de otra. Eso quiere decir que entonces es posible que el último de la mamá sea de Efraín y del papá sea de David, o al revés. Es una posibilidad. Dice, a raíz de atribuirle a Yahweh toda la grandeza y habilidad, Yosef mereció ocupar el lugar de importancia que ocupó más adelante. Entonces, si nosotros damos honor a Yahweh, Yahweh nos levanta ante los hombres. Por eso está escrito, el que se humille, Yahweh lo exalta, y el que se exalte a sí mismo, Yahweh lo humilla. El que se humilla en privado, Yahweh lo exalta en público. Entonces dice, el escanciador principal relató a Yosef su sueño, que no solo contenía una profecía acerca de su propio futuro, sino simultáneamente presagió el futuro del pueblo de Yosef, a pesar de que el escanciador no era consciente de ello.
Eso es muy importante porque muchas veces a nosotros el Padre nos habla a través de sueños de otras personas. Y Yahweh, para todo lo que hace, antes nos muestra ejemplos o reflejos proféticos. O nos lo dice, por eso dice, Yahweh no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Entonces, todo lo que va a suceder tiene que estar escrito. Por eso, como va a haber una cosecha en la que los escogidos van a ser llevados vivos, Eliyahu y Hanoc tenían que ser llevados vivos, para nosotros entender que sí es posible. Entonces, Eliyahu se fue vivo, pero después nace a través del vientre de Elisheba, por la semilla de Sejariahu, como una nueva persona en el mundo con el nombre Yahuhanán. Yahushua nos dice, ese es Eliyahu, si lo pueden recibir. Entonces, Eliyahu se va vivo, pero a pesar de eso, vuelve a venir y vuelve a nacer. No es que vuelve a venir desde el cielo volando como mucha gente lo esperaba y como mucha gente espera hoy al Mesías. Entonces, Yahweh nos mostró a través de la segunda venida de Elías cómo sería la segunda venida del Mesías. Así como Eliyahu se fue vivo, pero volvió a venir, volviendo a nacer con otro nombre, Yahushua se fue vivo en Hechos, pero va a volver a venir, volviendo a nacer con otro nombre. Por eso como el Hijo del Hombre. Yahushua es la semilla de la mujer, por eso nació de una virgen. El último es el Hijo del Hombre, porque sí es de la relación de un hombre con una mujer. Por eso Yahushua es el último Adán. Adán no nació de la relación sexual de un hombre y una mujer, no. Él fue creado por Yahweh, punto. Formado, así como Yahushua fue formado en el vientre de Miriam sin que ella tuviese relaciones sexuales. Por eso él es el último Adán. Y por eso el último, testigo como Moshe, es llamado el hijo de Adán, el hijo del hombre. Porque recibe el espíritu de Yahushua para cumplir su misión. Y porque en lo que respecta a él sí nace de la unión de un hombre y una mujer, entonces literalmente, genéticamente viene desde Adán. Entonces la segunda venida de Elías, cuando vino como Yahuanán, para entender cómo se daría la segunda venida de Yahushua, eso es muy importante. Yahushua dice, y pondré sobre su frente el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Es muy posible, por la forma en que lo dice, que sean el mismo nombre. O sea, que el nombre que se le va a dar a Yahweh en su segunda manifestación en la tierra, sea el mismo que va a recibir la nueva Jerusalén. Lo cual tiene sentido, al menos en mi cabeza, por dos razones. Una, porque recuerden, yo ya les he dicho, y nos lo muestra el Apocalipsis, que así como Yahushua vino para poder abrir la puerta para que el hombre pudiese llegar al Padre, o sea, Yahushua vino para perdonar los pecados de los hombres, para poder traer las almas de los hombres al Padre. El último viene para poder traer al Padre a los hombres, para poder traer la nueva Jerusalén a la tierra. Por eso dice que así como la iglesia se viste de lino finísimo para las bodas del Cordero, después Apocalipsis dice que la nueva Jerusalén está vestida como una novia cuando desciende para su soberano. Entonces, así como la iglesia que está aquí asciende para ver a Yahushua, posteriormente la nueva Jerusalén desciende para ver al último. Entonces el último y la nueva Jerusalén están directamente conectados. Por eso Yisrael era una persona, pero también es el nombre de la tierra. Israel, ¿me explico? Yitzhak representa la primera venida. Por eso su nombre es Risa, porque las buenas nuevas del reino de Yahweh son locura para los que se pierden. A ellos les causa risa lo que nosotros creemos, que creamos en la resurrección de los muertos, etc. Y Jacob quiere decir suplantador, porque va a suplantar al poderoso de este mundo y porque va a suplantar para los muchos al primero, puesto que ellos no aceptaron al primero, ahora van a tener que tener al último. Entonces, el último es como Jacob, suplantador, a quien se le dio el nombre de Yisrael, que fue el nombre de las 12 tribus y después de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? El último viene como un suplantador, con un nombre cuando nace, registrado con un nombre específico. Pero cuando crece, Yahweh le da un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo es el nombre que va a recibir la nueva Jerusalén. ¿Sí se entendió eso? Sí. Tiene lógica. Y por eso es que en Jeremías dice, en uno, dice que el renuevo de David, el gran rey, la segunda venida, va a ser llamado Yahweh Sidkenu.
y Yahweh nuestra justicia. Y después en el otro de Jeremías dice que la nueva Jerusalén va a ser llamada Yahweh Sidkenu. Entonces se menciona el mismo nombre para el rey y para la ciudad. Ahí entendemos, va a ser exactamente el mismo nombre. ¿Estamos? Ahora bien, la cuestión es, ¿va a ser literalmente Yahweh Sidkenu su nombre? ¿O es que va a suceder como sucede con el nombre Emanuel? Que se los he explicado muchas veces. Isaías dijo, y su nombre será llamado Emanuel, pero se llama Yahushua. ¿Por qué es eso? Porque en Juan 14:26 dice que el Espíritu de verdad desciende a nosotros a través del nombre de Yahushua. Entonces, a través del nombre de Yahushua, que es la palabra de Yahweh, es que la presencia de Elohim desciende para habitar con nosotros. Emanuel quiere decir Elohim con nosotros. Entonces, el nombre Yahushua sería llamado Emanuel. Su nombre sería llamado Emanuel, porque a través de Yahushua, Elohim desciende a habitar con nosotros. ¿Estamos? Entonces, el nombre del último va a ser llamado Yahweh Sidkenu. ¿Por qué? Porque a través de este nombre del último, Yahweh va a manifestar la justicia en la tierra. Así como cuando vean a Yahushua, digamos, dirían, este es el hombre que trajo la presencia del Todopoderoso a nuestra vida. El otro sería, este es el hombre que trajo la justicia al mundo, para que se entienda más o menos. Nosotros invocamos el nombre de Yahushua cuando queremos salvación, libertad, fuerza. Por decirlo de alguna manera, se invocaría el nombre del último cuando queremos justicia, paz. Por ejemplo, dice, vamos a ver, soñé, le relató a Yosef, ¿verdad? El copero, que vi 3 ramas en un viñedo. Sus racimos florecieron e inmediatamente maduraron. La copa del faraón estaba en mis manos. Tomé las uvas, las exprimí en la copa del rey y luego coloqué la copa en las manos del faraón. La Ruach HaKodesh estaba con Yosef y él comprendió el mensaje del sueño. Me has dado buenas noticias, explicó. El copero tiene un sueño, está todo alterado. Yosef le dice, ¿qué te pasa? Cuéntemelo, tal vez Yahweh me dé la revelación. Se lo cuenta, Yosef dice, uy, qué buenas noticias me diste. El viñedo es el pueblo Yahudí que será exiliado en Egipto. Israel es representado por una viña. De hecho, Yahushua mismo dijo, yo soy la viña. ¿Verdad? Yahushua dijo, yo soy la viña. Cada persona es un pámpano que es injertado o arrancado de la viña. Por eso la viña con todos sus pámpanos es Israel. La única forma de ser parte de Israel es estando en Yahushua, como si fuera el tallo. La única forma de ser parte de ese tallo es siendo una rama pegada a él, porque las arrancadas se secan. ¿Estamos? Entonces Yahushua dijo, yo soy la viña. El copero, ¿quién sería? El que toma la enseñanza de Yahushua para dársela a su pueblo. El que agarra el vino y se lo da a la iglesia. Porque él es la viña. Así como él es la palabra y el último es la voz. Él es el brazo, el último es la mano. Él es la puerta, el último es el buen pastor. Entonces él es la viña, el último es el copero. En Isaías 63, cuando dice que viene vestido de rojo, la razón por la que viene vestido de rojo es porque la sangre de los impíos salpicó sus ropas, dice la escritura. Por eso está todo rojo. Entonces el último viene vestido de rojo, quiere decir que viene vestido de gentil, de romano y con pecado. Y el vino es lo que sale del lagar. Entonces todo está completamente conectado. El último viene vestido de rojo, viene a estripar el lagar, es el que prepara la enseñanza de Yahushua para el resto de personas que quieran escucharlo. Entonces, continúo. El viñedo es el pueblo de Israel que será exiliado a Egipto. 3 ramas nacerán de él. Oiga, Moshe, Aarón y Miriam. Eso fue lo que él conoció ahí. A través de ese sueño, Yahweh le reveló que iban a venir 3 personas. Moshe, Aarón y Miriam. Moshe y Aarón representan a los 2 testigos. Miriam representa a la iglesia escogida. Curioso, el mismo nombre que la madre de Yahushua. Y ese nombre quiere decir amargura, rebelión. ¿Por qué? Porque la iglesia escogida para el mundo va a ser una rebelde, porque no se apega a la iglesia del mundo, a la falsa, a la ramera. Y lo de amargada o amargura, por la amargura que ha pasado el pueblo en el exilio que hemos estado.
por los últimos 2000 años. Bueno, en realidad más años, pero hablemos de la apostasía, como si fuese un exilio espiritual. Moshe, Aarón y Miriam. Obviamente, como los dos testigos son Moshe y Aarón, es posible que Yahweh vaya a levantar alguna profeta, mujer en este tiempo. O sea, es posible, digo yo, para que se cuente como reflejo de Miriam. Pero en sí Miriam principalmente representa a la iglesia. Por eso es que, ¿se acuerdan lo que decía? Lo que pasó físico, ahora pasó espiritual. Así como Yahushua nació de una virgen, ahora los dos testigos nacen de una virgen espiritual, la iglesia, que es como Miriam en este caso, el mismo nombre. Por eso es que Apocalipsis 12, donde una virgen da a luz un hombre, que es la segunda venida, la gente lo interpreta como que es la primera venida, porque Yahushua nació de una virgen. Por eso ese mismo capítulo se puede interpretar físico con Yahushua, espiritual con la segunda venida. Apocalipsis 12. Moshe, Aarón y Miriam brotarán y florecerán, es decir, ayudarán a los Yahudim en Egipto y finalmente los redimirán. Esto en realidad se aplica para nosotros completamente, los dos testigos y la iglesia. ¿Qué harán los dos testigos? Ayudar a los Yahudim a salir de este mundo y finalmente traer la redención. Entonces esto que está diciendo Yosef para el tiempo de él, se cumple para nosotros en nuestro tiempo. Como me diste buenas noticias, yo también te la daré. Dice, en 3 días, para el cumpleaños del faraón, serás liberado de prisión y restituido a tu cargo anterior como el copero principal. Entonces a él se le dijo, tranquilo, dentro de 3 días va a llegar a obtener su posición nuevamente. Igual que Micael, después de venir, estar en prisión 10 días, lo van a matar. Y después de 3 días va a resucitar. Y al resucitar ya va a tener la autoridad que se le prometió. De hecho va a tener más autoridad que antes. Pero es como si estuviese volviendo al poder en el que estaba en el cielo antes. ¿Sí me explico? Entonces lo mismo con el copero. 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque Yahushua murió y resucitó al 3er día. Porque Israel tomó 3 días para entrar a la tierra prometida. Porque los dos testigos van a estar muertos por 3 días y medio. Y vea que dice como el principal copero. O sea, él era el principal para el faraón en lo que respecta el vino. Y el vino en el mundo espiritual representa juicio, castigo por la sangre, pero también representa gozo, alegría por el vino de tomar. También representa enseñanza, pero una enseñanza de redención, o sea, que lleva a gozo. Dice entonces, Yosef tiene razón, exclamó el repostero. Al final de mi sueño yo también visualicé la misma interpretación del sueño del escanciador. El panadero tuvo su propio sueño sin interpretación y después tuvo de sueño la interpretación del copero. Entonces cuando Yosef le interpretó el sueño correctamente al copero, el panadero dijo, sí, tiene razón, yo me lo soñé también. Wow. Sí. Él no sabía que el copero también se había soñado algo de él. Continúo. Dice, ahora déjame contarte mi propio sueño. Soñé que cargaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza, una sobre la otra. En la canasta superior había todo tipo de pasteles y los pájaros picoteaban primero de la canasta superior y luego de la inferior. Este sueño contiene una profecía triste, le anunció Yosef. Significa que los hijos de Israel tendrán que soportar 3 exilios. 3 exilios. Y finalmente quedarán sometidos al 4.º exilio, el exilio de Edom. O sea, de Roma, en el que estamos hoy en día, que será más amargo que los anteriores. Respecto de ti, el sueño presagia que en 3 días, que sería cuando se diera el cumpleaños del faraón, serás colgado y los pájaros comerán tu carne. Cuando Herodes estaba de cumpleaños, fue cuando mandó a la hija de Herodías que bailara para él, y cuando ella bailó, él le prometió la mitad del reino y ella le pidió la cabeza de Yahuanán y le cortaron la cabeza de Yahuanán ese día. También vean qué interesante que dice que lo colgarían. ¿Cómo mataron a Yahushua? Colgándolo de un madero. ¿Recuerdan la historia de Mardoqueo? A Mardoqueo Hamán lo quería colgar de una horca, pero al final lo terminaron colgando a él. Ese es el ejemplo que se pega aquí, el libro de Esther. Y como les dije ahora, y se los he dicho en muchas ocasiones, Esther, el libro de Esther representa la segunda venida. Mardoqueo es la segunda venida, Esther es la iglesia. Hamán viene siendo como la bestia. Viene siendo la bestia. Entonces, la bestia va a buscar matar a los dos testigos,
pero a través de la muerte de los dos testigos, él mismo se va a estar poniendo la soga al cuello. Igual que Lucifer cuando decidió matar a Yahushua, él mismo perdió toda autoridad. Entonces algo similar va a suceder aquí. Lo voy a explicar cuando continuemos con el Génesis, entonces no voy a meter mucho detalle ahorita. Pero el hecho de que es colgado está conectado con, por ejemplo, por habérselo hecho a Yahushua, ahora se lo van a hacer a él. Midá que neged midá, medida por medida, ojo por ojo. Y el hecho de que las aves se van a comer su carne representa lo que dice Apocalipsis, de que las aves de los cielos van a bajar a comerse la carne de los capitanes y de los líderes de este mundo en la guerra de Armagedón. Entonces está diciendo que él se va a convertir en comida de ángeles. Y Lucifer, ¿qué tiene? Conocimiento, sabiduría, poder, autoridad. Lo que uno come se vuelve parte de uno, por eso uno es lo que uno come. Entonces, si Yahweh nos eleva al lugar de los ángeles, puesto que vamos a juzgar ángeles, a los escogidos los eleva al lugar de las estrellas, para que juzguen a los ángeles, entre esos a Lucifer, espiritualmente el hecho de que los ángeles se coman la carne de este Lucifer, de este ángel caído, estaría representando que los últimos van a obtener el poder, el conocimiento, la sabiduría que estaba en Lucifer todo este tiempo. Y él tiene todo el poder de este mundo. Entonces, dice, es tal cual lo dice Yosef, exclamó el copero. Yo visualicé esta misma interpretación siguiendo a mi sueño. Cuando Yosef interpretó el sueño del copero, le pidió un favor. Cuando seas restituido a tu cargo en la corte real, por favor menciona mi nombre ante el faraón y pídele que me libere de este calabozo. Ese fue el error de Yosef. Ese fue el único error que cometió Yosef en esa cárcel. Yosef ya estaba para salir, porque ya había pasado 10 años. Todo este evento Yahweh lo hizo para que él saliera. Pero Yosef cometió el error de confiar en el hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Yosef debió quedarse callado y seguir orando, seguir esperando en Yahweh. Pero vio este momento como la oportunidad para salir de la cárcel. Por más que ahí él estaba de supervisor, era cárcel. Entonces le dice, por favor acuérdese de mí cuando salga. Menciona el nombre del faraón para que me saque. Eso muestra que él pensaba que estaba en el copero y en el faraón el poder de sacarlo de la cárcel. Después de que él mismo había dicho, es Yahweh el que libera. Entonces, ¿por qué le pide al copero? No lo estoy criticando, puesto que muchos de nosotros tal vez haríamos exactamente lo mismo, caeríamos en el mismo error. No por desconfiar del Padre, sino por pensar quizá que esa es la forma en la que el Padre va a actuar. ¿Me explico? Entonces, como por tratar de ayudar al Padre, lo cual cuando uno trata de ayudar a Yahweh, todo sale mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque fue por esto, por confiar en el hombre, que se tuvo que quedar 2 años más ahí metido. Muchas veces nosotros, Yahweh nos tiene algo para allá, y cometemos un error que hace que eso se atrase. Nos cometemos un error que nos lleva hasta atrás. Una forma en la que yo lo he explicado, normalmente imagínense como el camino del hombre al Padre. Cuando uno va para el Padre, si uno empieza a hacer otras cosas que no son del Padre, se empieza a desviar. Cuando usted decide arrepentirse y volver al Padre, primero tiene que volver por ese camino para empezar a volver otra vez recto. Entonces imagínense el atraso que es salirse del camino. Por favor menciona mi nombre ante el faraón y pídele que me libere de este calabozo. Soy inocente. Fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aquí tampoco hice nada malo para merecer la prisión. Esto nos muestra también cómo muchas veces podemos pasar por cosas que no hay nada que indique que lo merezcamos, puesto que aquí Yosef de fijo no se acordaba que él había hablado mal de sus 10 hermanos, o tal vez se acordaba pero no hacía la conexión. He estado aquí 10 años, yo hablé mal de mis 10 hermanos. Entonces siempre hay una conexión por todo lo que nos pasa. Pero también hay que tener claro que a los justos a veces les pasan cosas malas para que crezcan, para que aprendan, también para que sean corregidos, para que rectifiquen. Pero el punto es que no debemos desesperarnos. Yahweh sabe si somos inocentes. No tenemos que andar diciéndole a todo el mundo, soy inocente, porque no le van a creer. Por algo está ahí adentro. Entonces, dice, seguro que te recordaré, prometió el copero. 3 días más tarde, los presagios de Yosef se hicieron realidad, pues Yahweh cumple los de un justo.
En ocasión del cumpleaños del faraón se juzgó a todos los prisioneros en el país. Es curioso que a los dos testigos los van a meter presos en Yom Teruah. Y Yom Teruah es el cumpleaños de la humanidad. Porque el hombre, Adán, fue creado un primer día del séptimo mes. O sea, en Yom Teruah. Entonces, qué curioso que a los dos testigos los van a agarrar y meter presos para después matarlos en el cumpleaños del mundo. Bueno, el cumpleaños de la humanidad, porque el mundo ya estaba creado hace unos días. Entonces, en ocasión del cumpleaños del faraón se juzgó a todos los prisioneros en el país. El jurado decidió en el caso del copero que la mosca en la copa del rey fue un accidente por el cual no debería ser culpado. No fue culpa de él. Si lo interpretamos con lo que yo estaba diciendo ahora, estaría diciendo que ustedes saben que hay dos tipos de pecado: pecado sin culpa y pecado con culpa. Entonces sería pecado sin culpa. O sea, por falta de conocimiento, por haber sido engañado. No lo hizo simplemente porque quería ser malo, no lo hizo simplemente porque quería ser rebelde. Lo hizo porque no sabía algo mejor. Entonces, por eso el copero se devolvió a su lugar. Dice, su veredicto respecto al repostero era que la piedra dejada en la mesa debía ser considerada como una transgresión voluntaria al honor del rey y condenable con la muerte. En la escritura, ¿quién es la piedra? Yahushua, la piedra angular. ¿Por qué va a ser colgado Satanás? Por haber dejado la piedra que entrara al mundo y al Seol, a quitarle el poder también al Seol y a la muerte. Me explico, el panadero dejó una piedra en la mesa, la cual se metió en el pan y se la comió el faraón y le hizo daño. De la misma forma Lucifer permitió, no quiso, pero sucedió que Yahushua entrara al mundo, la piedra angular, y se convirtiera en piedra de tropiezo para los fariseos. Cuando la trataban de comer era como una piedra en el pan. ¿Me explico? Por lo tanto, el repostero fue colgado y el escanciador, copero, recuperó su posición anterior. Cuando el escanciador principal estuvo nuevamente en el palacio, pensó, hoy mencionaré el nombre de Yosef al faraón. Se ató un nudo en su pañuelo para asegurarse que no olvidaría de pedir al faraón que liberase a Yosef, pero Yahweh envió un ángel para que desatara el nudo. Entonces, por ejemplo, él se hizo un nudo para acordarse, cuando lo viera, decir, uy, sí, tengo que decirle a Yosef, tengo que decirle a Yosef, uy, sí, tengo que decirle al faraón a Yosef. Llegó un ángel y se lo soltó. Cuando no se dio cuenta, ya no lo veía, no se acordaba. Entonces, como Yosef cometió un error al pedirle a él ayuda, Yahweh mandó un ángel para que no sucediera lo que Yosef había pedido. Dice, ¿cómo pude haberme olvidado?, se preguntó el escanciador a la noche. Mañana seguro le contaré acerca de Yosef, y se lo anotó. Esta vez el ángel lo borró. Cualquier recordatorio que el escanciador principal se le ocurriera era inútil y fallaba cuando llegaba el momento de mencionar a Yosef ante el faraón. ¿Por qué ocurría esto? Yahweh dijo, ¿es así tu confianza en mí? ¿Es esa tu bitajón en mí? Yosef, que confías en un egipcio arrogante para que te libere de prisión. Es que no solo era un hombre, era un egipcio, era un impío, era un idólatra. Y no solo era un idólatra, era un arrogante. Entonces, ¿cómo se le ocurre pedirle a una persona así que le ayude, teniendo a Yahweh? Después, si hubiesen sacado a Yosef de la cárcel, el copero hubiese dicho, usted lo sacaron por mí, usted me debe la libertad a mí. Es por mí que usted anda aquí y todo lo demás. Eso no podía ser. Yahweh no podía tener eso. ¿Por qué? Porque la honra, la estima de haber sacado a Yosef tenía que ser de Yahweh, porque iba a ser un momento milagroso. Entonces no podía haber ninguna justificación o excusa que dijeran, no, eso no fue Yahweh, fue el copero. Entonces no se trata de que Yahweh sea malo, que simplemente dice, sí, entonces ahora se queda 2 años. No, es que las cosas se tienen que hacer bien. No podemos darle honor a Satanás, que es lo que hubiese sucedido si él hubiese salido por la palabra de copero. Por ser egipcio y todo lo demás que ya mencioné, ¿verdad? No por lo que representa positivamente lo que hablábamos ahora. Entonces dice, ¿es así tu bitajón en mí, Yosef, que confías en un egipcio arrogante para que te libere de prisión? Está cerrado al depositar la confianza en oficiales del gobierno, quienes son olvidadizos y desinteresados en proveer ayuda. El escanciador principal se olvidará de ti, pero yo te recordaré
y cuando llegue el momento, serás liberado. Y si bien es necesario que todo Yahudí tome todos los recaudos necesarios para salvarse de una situación de necesidad, sin embargo, no debe perder de vista que ningún ser humano puede ayudarlo o dañarlo de ninguna forma. Todas las personas que nos hacen favores o nos causan un daño son meros agentes que cumplen con los decretos de Yahweh. La confianza perfecta es la creencia que todos los asuntos en este mundo son manipulados por Yahweh únicamente y que solamente Él puede alterar nuestro destino. Volviendo a Bereshit 40, y ambos, el copero y el panadero del rey de Mizraim, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, una misma noche, cada uno con su propio significado. Obviamente, ¿verdad? Voy a fluir, puesto que ya se explicó bastante con el Midrash. Vino a ellos Yosef por la mañana y los miró, y aquí estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Paró, que estaban con él en la prisión de la casa de su amo, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo Yosef: ¿no son de Elohim las interpretaciones? Ahí fue donde Yosef le dio honor a Elohim, y por eso Yahweh le dio a él el entendimiento. Contádmelo ahora. También es curioso, dice: no son de Elohim las interpretaciones, contádmelo ahora. Quiere decir que Yosef está ahí como representante de Elohim. Y eso es lo que va a llegar a convertirse el último, la segunda venida, el representante de Elohim en la tierra. Por eso también, cuando Yahweh mandó a Aarón y a Moshe, Yahweh le dijo a Moshe: tú serás como Elohim y Aarón será tu profeta. Entonces, dice: contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a Yosef, y él dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. En el sentido espiritual, estos 3 sarmientos, como ya sabemos, Israel es la viña. Los 3 sarmientos, ¿verdad? Muchos ejemplos que se pueden dar, como Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo nuestro, la viña de Israel. Pero por otro lado también se puede ver como las 3 ramas, los 3 periodos o las 3 dispensaciones en las cuales Yahweh separó la historia humana: los primeros 2000 años en los que reinó la muerte, los segundos 2000 años en los que reinó la ley, y los últimos 2000 años en los que ha reinado Yahushua entre los escogidos y el error entre los impíos. ¿Estamos? Entonces esos 3 sarmientos pueden ser 2 milenios, 2 milenios, 2 milenios. Cuando se acaban esos 2 milenios viene el fin. Entonces por eso diría: en la vid vi 3 sarmientos, y ella como que brotaba. Entonces al final de los tiempos va a brotar Israel, y arrojaba su flor. La flor es la estima de la planta, la honra, el honor, el esplendor. Entonces es en el fin de los tiempos que va a brotar el esplendor de nuestro pueblo, que vamos a dar fruto finalmente. Dice: viniendo a madurar sus racimos de uvas. Va a llegar a madurar finalmente el pueblo y va a estar listo para entrar a la eternidad. Otra forma de entenderlo: esos 3 sarmientos son Elías, el Mesías y el profeta como Moshe. Los 3 enviados que Yahweh prometió a través de la escritura: un Mesías a través de Yahudá, un profeta como Eliyahu, posiblemente a través de Leví, y un profeta como Moshe a través de Yosef y Efraín. ¿Estamos? Entonces, el Mesías a través de Yahudá, Elías lo más posible a través de Leví, por la posición que va a tener, pero puede ser de cualquier otra tribu, sinceramente, que quede claro. Entonces, 3 sarmientos de la viña de Israel saldrían 3 líderes: el Mesías como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, el ungido; Eliyahu como el sacerdote, ¿verdad? El Cohen Gadol era el líder del Cohen, o de los Kohanim. Entonces, Cohen Gadol, Yahushua; Cohen, Eliyahu; Melech Gadol, profeta como Moshe, testigo como Moshe. ¿Estamos? Esos son los 3 líderes que Yahweh prometió para poder establecer el reino de Yahweh en la tierra. El primero y el último se hacen uno, que sería el rey de reyes y soberano de soberanos, porque es Cohen Gadol y Melech Gadol, como Melquisedec.
Y Eliyahu se va a convertir en su mensajero. Eliyahu va a ser la mano derecha de Mashiach, así como Mashiach es la mano derecha de Yahweh. Entonces, dice, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Paró estaba en mi mano. La copa de Paró estaba en mi mano. ¿Se acuerdan que el último viene a estripar el lagar de la ira de Yahweh? O sea, preparar la copa de Yahweh, y es esa copa la que se va a derramar sobre la tierra como las plagas postreras. Entonces, a través del ministerio de la muerte de los dos testigos es que se va a manifestar en la tierra las copas de ira. Entonces, qué curioso que en la mano del copero estaba la copa, obviamente. Dice, y que la copa de Paró estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Paró. Vean cómo le hacía el vino, ¿verdad? En la misma copa le estripaba, o sea, era como el lagar. El lagar se estripan las uvas. Eso él estaba haciendo sobre la copa, conectándolo con la segunda venida, Isaías 63, cuando viene a estripar el lagar de la ira de Yahweh. Dice, y daba yo la copa en mano de Paró. Y le dijo Yosef, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Paró tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Paró en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Entonces, en el caso de lo que les hablaba de Micael, está diciendo que vino a la tierra, lo cual es como una prisión, más cuando cayó en pecado. De hecho, se podría decir, Micael bajó del segundo cielo a la tierra en el fin de los tiempos como un esclavo, así como Yosef llegó a Egipto. Pero cuando pecó, se convirtió en un prisionero del pecado, así como cuando Yosef cayó en la prisión. Esos 3 días son los 3 días que pasaría muerto, después que lo maten, como dice Apocalipsis 11. Y cuando pasan los 3 días, volvió a su puesto que tenía antes, o sea, va a ser elevado al cielo y ahora va a continuar siendo el líder, pero ahora no como príncipe, sino ahora como rey. ¿Estamos? Por eso dice que va a ser restituido. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo el favor y hagas mención de mí a Paró y me saques de esta casa, porque fui hurtado de tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. O sea, no he hecho nada para que me pongan en la cárcel. Vea qué curioso, 2 cosas. Está hablándole a los egipcios y les está diciendo, es que me robaron de la tierra de los hebreos. Igual que los cristianos se robaron al Mesías de los hebreos para crear su religión y le pusieron Jesús. ¿Me explico? Así como está aquí que los egipcios se robaron de la tierra de los hebreos a Yosef, los idólatras, que hoy en día se hacen llamar cristianos o católicos, se robaron al Mesías nuestro, de la Escritura, y lo envolvieron de falsedad y tradiciones paganas para idolatrarlo, para idolatrar en realidad esas ilusiones, esa vanidad, esa falsedad. Después dice, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Entonces ese tampoco es como hablando de la segunda venida. Y ahora vine aquí entre los gentiles, no he hecho nada y ya me quieren matar, me van a meter a la cárcel, etc. Y dice entonces, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a Yosef, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Paró, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió Yosef y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Vean cómo los sueños se parecían mucho. 3 días eran las 3 ramas y los 3 canastillos. Dice, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Paró tu cabeza de sobre ti. Como las aves venían y comían de sobre la cabeza de él la repostería, se entendió que era que le iban a cortar la cabeza. Se iba a convertir en alimento para los animales, para las aves. Al cabo de 3 días quitará Paró tu cabeza de sobre ti,
¿Recuerdan lo que les he mencionado que habla uno de los libros que sacaron de la escritura, o los libros gnósticos, que algunos los llaman así? En el que Yahushua dijo, la cabeza de profecía fue cortada con Yahuhanán el inmersor. Yahuhanán era un hombre justo, por supuesto, era enviado por Yahweh, pero él era parte de la dispensación anterior. Él vino a cerrar lo de los profetas para que viniese Yahushua a empezar el nuevo pacto espiritual en vez de carnal. ¿Estamos? Entonces Yahuhanán es el último del mundo anterior, Yahushua es el primero del nuevo mundo, por eso es que él es llamado el postrer Adán, el último Adán. Y por eso Yahushua habló de Yahuhanán diciendo, él es el más grande de todos los hombres que han venido al mundo, pero el más pequeño en el reino de Yahweh será más grande que él. Porque ya estamos en otro mundo. Ese era el mundo carnal, ahora estamos en el mundo espiritual. Entonces, Yahuhanán representaba, que quede claro, él es justo, para que no me malinterpreten. Él es justo, pero por ser de un tiempo anterior, representaba a los ángeles, a los cuales Yahweh enviaba a hablarle a los hombres, antes de él enviar a su propio hijo. Por eso Yahuhanán representaba a los ángeles que terminaron cayendo, porque eran adorados por los hombres, como por ejemplo principalmente Lucifer, quien tenía el poder de venir a hablarle a los hombres. Ese era su trabajo como intercesor, por ponerlo de alguna manera, antes de que Yahushua viniese a quitarle todo lo que él tenía, por supuesto, y se convirtiese Yahushua en el único intercesor entre el Padre y el hombre. La profecía Yahweh la enviaba a través de ángeles al mundo. Después Yahweh envió a Yahushua mismo porque habían problemas en la conexión, como con teléfono chocho. Entonces, cuando Yahuhanán le cortaron la cabeza, como dijo Yahushua, le estaban cortando la cabeza a la profecía. Quiere decir que le estaban quitando la autoridad a Lucifer y a sus ángeles de presentarse ante el hombre para engañarlo, o darle profecías falsas, o guiarlo por donde no era. Cuando nosotros aceptamos a Yahushua, recibimos el Espíritu de verdad, y el Espíritu de verdad nos recuerda todo lo que Él dijo y nos enseña todas las cosas. Entonces, a través del Espíritu de verdad que recibimos de Yahushua, podemos interpretar correctamente la Escritura y darnos cuenta de la falsedad que nos querían meter por otro lado. Aunque sea un ángel que se presente, un ángel de luz, si no confiesa a Yahushua, que sea maldito, que sea anatema. A eso es a lo que me refiero. Entonces, con Yahuhanán cortaron la cabeza. Yahuhanán, ¿por qué la cabeza? ¿Por qué no lo mataron de otra manera? Porque tenía que representar la autoridad, que es representada por la cabeza, por eso el hombre es la cabeza de la mujer. Tenía que representar que la autoridad de profecía en este mundo estaba siendo quitada de su lugar, arrancada. ¿Estamos? Entonces, qué curioso que sucedió en el cumpleaños de Herodes, y lo de este panadero sucede en el cumpleaños del faraón. Ambos eran reyes del imperio que tenía poder en ese momento y del lugar donde estaban exiliados el pueblo. El panadero es malo y Yahuhanán estaba representando a un ángel malo. Por eso a Yahuhanán le cortaron la cabeza. Y antes de que le cortaran a la cabeza a Yahuhanán, ¿dónde estaba? En prisión. Por eso él mandó mensajeros desde la prisión para ver si Yahushua era el Mesías, porque empezó a tener dudas. Entonces, igual que el panadero estaba en prisión antes de que le cortaran la cabeza. Entonces, dice, a cabo de 3 días quitará Paró tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. A Yahuhanán le cortaron la cabeza. Días después, Satanás se encargó a través del pueblo judío y de los romanos que colgaran a Yahushua el Mesías. Entonces Lucifer le manda a cortar la cabeza a Yahuhanán y a colgar a Yahushua. Y aquí estamos viendo una profecía de que Yahweh manda a que se le corte la autoridad a Lucifer y se le cuelgue como colgó al Mesías. Y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Como les dije, eso está en Apocalipsis, cuando se dé la guerra de Armagedón, las aves van a bajar a comerse la carne de todos los que sirvieron a Satanás. Lo cual también se puede interpretar como los ángeles que van a venir a destruir a los hombres impíos que estén sobre la tierra en ese momento todavía. Y también, por supuesto, lo que les decía, al nosotros volvernos como las aves, ¿por qué vamos a volvernos como las aves? Por un lado, el espíritu es como una paloma que descendió sobre Yahushua. Vamos a recibir el espíritu. Y por otro lado, está en Apocalipsis 12, durante la transformación Yahweh nos va a dar alas como de águila. Vamos a ser como las aves. Vamos a ser como los ángeles. Y se nos va a permitir comernos al enemigo.
Y no estoy hablando de hablar mal de él, y no estoy hablando literalmente de cocinarlo en una parrilla. Estoy hablando de obtener el poder que estaba en él y que ahora sea nuestro. Como cuando uno se come un animal y está obteniendo su energía para que le sirva a uno, para uno continuar viviendo. Dice, al tercer día, que era el día del cumpleaños de Paró, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos. Alzó la cabeza del jefe de los coperos. Alzó la autoridad del jefe de Israel. Porque si Israel es la viña, el jefe de los coperos o el jefe del vino es el jefe de la viña. Entonces, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la autoridad del jefe de Israel, o sea, alzó a Micael como rey del pueblo. Y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos. O sea, es como que enfrente de todo el mundo, en ese día de banquete, en ese día de fiesta, igual que el cielo va a estar de fiesta cuando ya todo se cumpla. Por ejemplo, el banquete de las bodas del Cordero. Yahweh va a levantar a ambos ángeles y va a decir, este va a ser rey, este lo vamos a meter en el lago de fuego. Como lo había interpretado Yosef. Y el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que lo olvidó. Y ya leímos el porqué. Yosef confió en el hombre en vez de Yahweh, entonces Yahweh se encargó de que al copero se le olvidara a Yosef. Porque al ser el copero un hombre impío, ya en el sentido literal, era egipcio, y Yahweh no quería que se le diera honor a él por sacar a Yosef. Entonces Yahweh no lo permitió. Por otro lado, qué curioso que fuese un egipcio. Puesto que sigo repitiendo, eso quiere decir que la segunda venida viene como un egipcio, como un gentil. Entonces, el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, sino que le olvidó. En el libro de Yashar, cuando Yosef estuvo en la cárcel, Yahweh envió un ángel. Y este ángel le enseñó a Yosef los 70 idiomas. Porque nadie podía tener autoridad en Egipto a menos de que supiera todos los idiomas del mundo. Todas las naciones que hoy en día existen en el mundo vinieron de 70 naciones. Entonces, aunque hayan 100 y resto, 200 naciones, en muchos casos, digamos, 5 países vienen de una sola nación en realidad. Son una nación con diferentes gobiernos ahora. Entonces, en sí, todas las naciones del mundo se dividen en realidad en 70. Entonces, a Yosef se le enseñaron los 70 idiomas para que él pudiese comunicarse con cualquier persona del mundo y pudiese ser líder, porque si no, no lo hubiesen convertido en un líder. También eso muestra cómo el don de lenguas, cómo a través del Espíritu uno podría ser capaz de hablar cualquier lengua, cualquier idioma. Entonces estaría representando que a Yosef se le dio el don de lenguas mientras estuvo en la cárcel. Y la otra cosa que hizo el ángel cuando descendió a darle los 70 idiomas a Yosef fue cambiarle el nombre. Igual que con el último, que se le da un nombre diferente. Jacob a Israel, Abraham a Abraham, Shaul, Paulus. Y otros ejemplos de la escritura, de varios nombres para una persona. Y como lo vimos ahora con Apocalipsis, al último se le va a dar un nombre nuevo. Entonces, a Yosef se le dio el nombre Yahusef. El nombre Yosef se le agregó la letra Hei, después de la Yud, que es la primera letra. Entonces quedó Yud, Hei, Vav, Samek Y la P. Yahusef. Entonces se le agregó el nombre de Yahweh al nombre de Yosef. Yosef quiere decir él agregará. Yahusef quiere decir Yahweh agregará. ¿Por qué tiene Yosef ese nombre? Porque es a través de Yosef que Yahweh agregará una segunda manifestación, la segunda venida, el segundo Mesías, Mashiach ben Yosef. Por eso los judíos creen en Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Mesías hijo de David, Mesías hijo de Yosef. Entonces, el nombre que se le dio a Yosef representa que Yahweh agregará una segunda manifestación en la tierra, y por eso se llama así, Yahweh agregará. Además de que el hecho de que tenga Yahusef ahora confirma lo que les decía del último, que según Jeremías su nombre va a ser llamado Yahweh Sidkenu. Va a tener el nombre de Yahweh en su propio nombre. Igual que Yahushua tiene el nombre de Yahweh en su nombre, y por eso él dijo, yo vengo en nombre de mi Padre, Yahushua, y no me recibéis. Cuando uno venga en su propio nombre, a él habréis de recibir. Jesús.